qué hacer cuando tenemos conflictos matrimoniales. Ese es el tema. Preguntó entonces el rey a los sabios, a los que sabían la ley y el derecho. Estaban junto a él, y hay una serie de nombres, 7 príncipes de Persia y de Media, que veían la cara del rey y se sentaban los primeros del reino. Les preguntó qué se había de hacer con la reina Vasti según la ley, por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero enviada por medio de los eunucos. Cuando uno tiene un problema matrimonial, hermanos, hoy día más que nunca se necesita que la institución de la familia y del matrimonio sea estable. Considerando los valores que tiene nuestra sociedad hoy, esto se ha ido perdiendo. Pero nosotros como iglesia debemos esforzarnos por mantener siempre la familia en un estado saludable. No sé si usted está de acuerdo conmigo. Tiene que ser así. Tenemos que tener un alto concepto del valor de la familia y en especial de los pilares que sostiene la familia, que es el matrimonio. Entonces, lo primero que vemos aquí, este rey, es que tomó conciencia de que necesitaba orientación. ¿Qué se puede hacer con esta señora? Esa es la pregunta. ¿Qué hago con esta mujer? Pidió consejo. ¿Qué se podía hacer? Hermanos, esto nos lleva a entender de que él buscó orientación, asesoría. Cuando usted está en crisis, no estamos exentos. Podemos tener una crisis matrimonial. Pero ¿qué podemos hacer? Lo primero es buscar consejo. Buscar un consejo. Yo le pregunto a usted, cuando usted está en un conflicto matrimonial, ¿qué hace? ¿Busca consejo? Es bueno buscar consejo, pero de alguna manera hay gente que no lo hace porque es humillante. Porque tal vez es humillante que alguien sepa lo que yo estoy viviendo. Alguien sepa lo que yo estoy pasando. Es humillante reconocer que se necesita ayuda. Buscar consejo, asesoría espiritual y en este caso también asesoría legal. Me llama la atención de que siendo reyes, es decir, personas ilustres, personas capacitadas, personas entrenadas, personas con conocimiento, pero igual yerran, igual se equivocan. Eso es desafiante para nosotros como iglesia también. Hace años, para un 31 de diciembre, Dios puso en mi corazón una palabra que está en Efesios capítulo 5, versículos 21 hasta el final, que habla del matrimonio. Y en la introducción hice la pregunta a la iglesia: ¿estamos los cristianos autorizados para fracasar en nuestros matrimonios? Dios
si nos dejó instrucciones, si Dios nos dejó su palabra, si Dios nos dejó consejos específicos, y aún así a veces tenemos problemas en nuestro matrimonio. Entonces es lícito buscar orientación. Dime qué hago. ¿Qué consejo me das? Mi esposa se capacitó para ser orientadora familiar. Y ella invirtió 6 años de su vida en estudiar esta carrera para ofrecer a la iglesia esta asistencia. Porque en realidad, hermanos, un quiebre matrimonial es doloroso. Un quiebre matrimonial, podríamos decir que deja a la persona con un trauma de fracaso, no fácil de superar. Deja a la persona en una condición de precariedad y de inseguridad, ella misma, para iniciar otra relación. Deja a la persona en una posición tan incómoda porque tiene que ahora caminar sola, acompañar a sus hijos y a su vez enfrentar una soledad que no es buena. La Biblia dice, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, cuando nosotros tenemos conflictos en nuestro matrimonio, lo primero que tenemos que hacer es pedir orientación, asesoría. ¿Los hijos de Dios pueden fracasar en sus matrimonios? ¿Cuándo es posible que fracasen? Cuando dejan de lado las instrucciones que tienen que ver con el matrimonio. Cuando una persona lee y se da cuenta de lo que Dios espera del esposo y lo que Dios espera de la esposa, en realidad todo es una descripción de roles tan claros y tan específicos que sería imposible. Yo creo que la palabra de Dios es infalible. Por tanto, si yo me sujeto, me cuadro, obedezco eso que la Biblia dice, entonces es imposible que yo fracase. Y yo debo poner todo de mí para que funcione y espero que la otra persona también ponga todo lo de ella para que esto funcione. Ahora, ¿bajo qué parámetros conducimos nuestro matrimonio? ¿De qué forma lo manejamos? ¿A través de mi experiencia? ¿A través de mi conocimiento? ¿O a través de mi inteligencia? ¿De qué manera yo construyo esta institución? Que no quiero que fracase. Yo creo que nadie se casa para fracasar. Nadie se casa para separarse o divorciarse. En algún momento la cosa comenzó a deteriorarse, la relación comenzó a dañarse en algún momento. Y a veces por el amor se soportó, se dejó pasar, se perdonó. Pero cuando las conductas no son modificadas, o cuando las conductas no son ajustadas de acuerdo a lo que dice Dios, o cuando no hay un reconocimiento del error, no hay un pedir perdón, la cosa sigue deteriorándose hasta que llega un punto en que prácticamente se vive un infierno. Por ejemplo, cuando una persona quiere crear una institución, hoy día hablamos de emprendedores. Cuando una persona quiere crear una empresa, una institución, lo primero que piensa es la visión que tiene de su empresa. ¿Cuál es la visión? ¿Qué es lo que yo quiero alcanzar? Yo la construyo en mi mente. Dios nos ha dado a nosotros la imaginación para tener esta
esta capacidad intelectual de imaginar lo que anhelamos. Entonces, cuando yo quiero una empresa, lo primero que hago es, digo, ¿qué tipo de empresa? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Luego de eso, yo me hago una segunda pregunta y digo que no solamente qué, sino que cómo yo quiero llegar a eso. Lo primero que yo defino es la visión. Lo primero que yo defino es lo que quiero alcanzar. Lo segundo que yo debo definir es el cómo yo voy a lograrlo. Y eso se llama misión. La misión. ¿Cuál es mi misión en esta empresa? ¿De qué manera yo puedo lograr aquello que es mi meta, la visión? Y hasta ahí vamos bien. Lo tercero es, ¿cuáles son los valores fundamentales con los cuales yo voy a elaborar mi proyecto para la misión y alcanzar la visión? Cuando yo hablo de matrimonio, estoy hablando también de una sociedad conyugal, así lo define la ley. Es decir, estamos embarcados en una empresa, en una sociedad conyugal. Hay gente, por ejemplo, que le pone una definición de visión y de misión y dice los valores de esta empresa son, y hace una lista de valores. Por ejemplo, la verdad, el respeto, el amor, la confianza, la solidaridad. Esos son nuestros valores. Cuando yo pienso en mi matrimonio, cuando pienso en la familia que estoy formando, también yo debo asegurarme de qué tipo de familia es la que yo idealicé con la persona que yo amo. Con María nos pasamos 6 años idealizando la familia que queríamos formar. Pero sin Dios no se puede. ¿Qué valores yo tengo que mantener vigentes siempre? El respeto, la confianza, el amor, el perdón. Y así yo tengo que elaborar con mi esposa, con mi pareja, cuáles son los valores por los cuales nosotros vamos a mantener viva nuestra relación. No sé qué les parece. Pero en realidad, hermanos, cuando yo tengo una crisis, tengo que buscar orientación. Y la primera orientación que necesito es la orientación espiritual. Es decir, lo primero que me va a decir mi orientador espiritual, me va a decir, ¿cómo está tu relación con Dios? Porque hay cierta relación en que mi crisis matrimonial tiene que ver también con mi crisis en la relación con Dios. Wow. También mi orientador me va a decir cómo está tu conocimiento de los principios del matrimonio. ¿Cuánto conoces tú? Porque no es lo mismo creer en Dios que conocer el pensamiento de Dios con respecto a mi matrimonio o a la familia. No sé si les parece. Pero yo puedo ser un buen creyente de Dios, pero vivir un estilo de vida de matrimonio totalmente disociado, separado de lo que Dios dice con respecto al matrimonio. Aunque crea mucho en Dios, pero si no conozco el pensamiento de Dios para el matrimonio, yo voy a equivocarme. Ahora también hay en toda crisis implicancias legales. Separación de hecho, alejamiento, etcétera. Hay un tema también económico involucrado. Entonces, lo primero que hizo este rey fue buscar orientación. Tomó conciencia de que él ya no podía manejar la situación. Qué tremendo, ¿eh? ¿Por qué esperar? Yo creo que siempre hay que agotar todos los medios,
Y no esperar a buscar la orientación legal. Yo tengo que agotar las instancias previas de un orientador. Yo creo, hermano, que es una gran ventaja cuando en una congregación existe una prioridad por la salud espiritual y la calidad de vida de la familia. Es una gran ventaja. Lo segundo, versículo 16, tomó conciencia de que su vida estaba en exposición. Si usted piensa que traté de buscar la palabra, sí, traté de buscar la palabra. Pero lo que quiero es acuñar el concepto en usted. Tomó conciencia de su exposición, porque nos guste o no, somos personas que ocupamos un lugar en el espacio, ¿cierto? Eso es cuerpo. Definición de cuerpo es lo que ocupa lugar en el espacio. Nosotros ocupamos, por lo tanto, somos visibles, somos observados. Afectamos positiva o negativamente a otros. Siempre hay personas, sobre todo nuestros hijos, están siguiendo nuestros pasos. Son personas que están grabando, asimilando cuál es nuestro estilo de vida, cuál es nuestra forma de relacionarnos, cómo es el trato que tenemos entre nosotros. A veces cuando una pareja se convierte al Señor, el resto de los familiares comienzan a mirarlos, a observarlos, cómo se llevan, cómo lo están pasando, cuál es la calidad de vida que tienen. Es decir, siempre estamos en exposición. ¿Cómo dice el versículo 16? Dijo Memucán delante del rey y de los príncipes: no solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti. Esto no fue algo que ocurrió entre cuatro paredes, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos. Es decir, aquí hay una ofensa de una situación, primero entre ellos como matrimonio, y luego delante de los príncipes, de las personas importantes, y luego delante de todos los pueblos. Nuestro estilo de vida marca a otras personas. ¿Somos ejemplos positivos o ejemplos negativos? Tu testimonio afectará para bien o para mal. Eso a nosotros nos hace responsables. Si en realidad, hermanos, uno debe cuidar es que el nombre de Dios sea glorificado y no vituperado. Se recuerda en algunos capítulos anteriores del libro de Nehemías, por causa de ellos ha sido vituperado el nombre de Dios. Es decir, gente que no va a creer por causa de ese testimonio, por esa forma de vivir. Pero también por causa de nuestro éxito o de nuestra buena relación, de nuestra estabilidad familiar, también podemos darle la gloria a Dios. Porque no es por nuestra fuerza, no es por nuestra inteligencia ni por nuestro conocimiento, sino porque simplemente hemos puesto en práctica lo que Dios estableció para nosotros. Por lo tanto, ese testimonio es importante cuidarlo.
Dios cuenta con ese testimonio. ¿No has considerado a mi siervo Job? Zarandeado, probado, con muchas situaciones difíciles, pero mantuvo su integridad, mantuvo, ¿cierto?, su compostura. No abandonó, no despotricó, no reclamó, no se quejó, no se amargó. Aunque la esposa le dice, en una versión dice, maldice a tu Dios y muérete. Sin embargo, él se mantuvo siempre fiel. Hermanos, por eso yo hablo de la exposición. Estamos expuestos. Nos están mirando. Hoy día esta sociedad necesita referentes. Necesita personas que demuestren de que es posible tener una buena familia, tener un matrimonio estable. Es posible. Tercero, ¿cuánto encuentran interesante esto que estamos planteando? Increíble, increíble que en esos tiempos y los tiempos de hoy no han cambiado mucho las cosas. Tercero, tomó conciencia de la comunicación. De la comunicación. ¿Qué quiere decir esto? Versículo 17, porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres, y ellas tendrán en poca estima a sus maridos. ¿Se da cuenta? ¿Cómo funcionarían las comunicaciones? ¿Cómo funcionan hoy? Hoy día son instantáneas. Usted puede tomarme una foto aquí y subirla a Facebook y todo el mundo va a decir, ¡guau! Esta situación, este quiebre, este conflicto matrimonial iba a correr como río. Todos iban a saber. El correo formal y el correo informal llegaría a todo mundo. Todo mundo. ¿Qué quiere decir esto? Mientras más conocido seas, más amplio será tu círculo, más se divulgará tu situación. Porque hay un tema ahí de comunicación. ¡Qué tremendo! Esto llegará a todas las mujeres y ellas tendrán en poca estima a sus maridos. Es decir, esto ya viene con una intención. Una cosa es que se comente el hecho y otra cosa es lo que sería el efecto del hecho. El efecto sería, ellas tendrán en poca estima a sus maridos. Hermano, esto se transformó. Un conflicto de matrimonio se transformó en una situación de política, de Estado. Sí. ¿Ah? Más allá, yo creo que él estaba tan contento que dijo, yo quiero que todos la vean. Y todos dijeron, ¿cierto? Por fin la vamos a conocer. Pero ahora la cosa está difícil. Mientras más conocido seas, mientras más amplio sea tu círculo de relaciones, en esa misma proporción y más aún se divulgará tu situación. ¿Qué llegará a oídos? ¿Qué será informado? Usted sabe que también durante esta réplica, ¿cierto?, se va alterando la información, se va distorsionando y al final lo que se termina escuchando no tiene casi nada de relación con la verdad. Pero ya eso es así.
¿A quiénes llegarán estas noticias? Ese era el tema. Pregunta para nosotros, ¿qué se dice de ti y de tu relación matrimonial? Haga este ejercicio por un momento. ¿Qué se dice de usted y de su relación de matrimonio? Hermanos, trate de ver qué imagen de matrimonio o qué imagen de familia usted proyecta. ¿Qué comentario provoca usted y su familia? Haga este ejercicio, trate de responderlo honestamente, no a mí, a usted mismo. Si hay algo que mejorar, Dios nos habla, Dios nos confronta. Si hay que hacer algún ajuste, si hay que cambiar alguna conducta, si hay que deponer alguna actitud, Dios siempre, hermanos, Dios siempre quiere mejorarnos. Dios siempre quiere llevarnos a perfección. Mira de otra forma, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde puede usted decir que no le importa lo que diga la gente? Porque de repente aparecen algunos consejeros y dicen, no te importe lo que diga la gente. Cámbiate de barrio, cámbiate de ciudad. Cambia tu look. Hermanos, usted puede hacer eso, pero en el fondo, ¿cómo está su conciencia? ¿Cómo está usted con usted mismo? ¿Cómo usted puede borrar? Si usted sabe que Dios nos tiene aquí como una iglesia visible y Dios nos necesita aquí de cuerpo presente. Y permítame decirle, hermano, si Dios no lo necesitara, se lo va a llevar. Si usted piensa que Dios no lo necesita, Dios se lo va a llevar. Wow. Yo sé que no todos estamos tan apurados por irnos, ¿cierto? Entonces yo tengo que decirle, Señor, ¿cuál es mi responsabilidad? ¿Qué se dice de mí? ¿Qué yo puedo mejorar? ¿Qué puedo cambiar para que mi familia, para que mi matrimonio funcione mejor? Vamos con otro. Versículo 18. Tomó conciencia de la evaluación. ¿Qué dice el versículo 18? Entonces dirán esto las señoras de Persia y de Media que oigan el hecho de la reina. A todos los príncipes del rey habrá mucho menosprecio y enojo. Es decir, este rey sería evaluado y la reina también por la gente. Su matrimonio sería evaluado. ¿Cómo es? Seguimos. Dice la evaluación. El rey sería evaluado, la reina sería evaluada. Aquí habrían algunos a favor de ella y otros a favor de él. Imagínense cómo serían los programas faranduleros de la televisión de ese tiempo. Piensen eso, cómo estarían opinando, ¿no es cierto? ¿Cuál más, cuál menos? Y esto sería, digamos, darle mucho materia prima a estos comentaristas que opinan de la conducta de las personas. También serían llamados, ¿cierto?, a los paneles, los psicólogos, ¿cierto?, para entender la posición de él como hombre y entender la posición de ella. Tal vez vendrían también algunos sociólogos a explicar esto desde el punto de vista sociológico, ¿cierto?, los cambios sociales. También vendrían políticos, ¿cierto?, para tratar de, por lo menos los de oposición, de ponerse del lado de la parte afectada y ofrecer, ¿cierto?, nuevas leyes que puedan garantizar el derecho de las personas, garantizar la no discriminación, la dignidad, etcétera, etcétera. Es posible. Pero todo esto sería como la antesala de esto, la evaluación. Somos evaluados.
Somos evaluados. Tal vez llamarían a algunos religiosos, ¿cierto? Para que ellos dijeran públicamente por qué ocurrió esto, bajo qué motivación actuó este rey, si fue una parte de la cultura, tal vez habría sido otro el comportamiento si hubiera filtrado esto por la palabra de Dios, etc. Pero la calificación sería esta, que la conducta de ellos traería mucho menosprecios y enojo. Mire, pregunta para nosotros. ¿Cómo piensa usted que sería, cómo piensa usted honestamente que sería evaluado? ¿Cómo sería evaluado? ¿Cómo serías evaluado por tus hijos? Wow. Se dice, por ejemplo, que siempre el Día de la Madre es un día de mucha celebración. No así el Día del Padre. Cuando los jóvenes reos de las cárceles mandan tarjetas para el Día de la Madre, hay una proporción de un 90% que le manda una carta a su madre y solo un 10% le manda una carta a su padre. Imagínense. Hermanos, si hay algo que a nosotros debe hacernos recapacitar, reconsiderar nuestra posición, nuestra conducta, aún nuestros argumentos, es precisamente cómo seremos evaluados. ¿Cómo me evalúan mis hijos? Como esposo de su madre. ¿Cómo me evalúan ellos como papá? ¿Cómo me evalúan ellos como persona, como trabajador? Y usted quiera o no, siempre usted será evaluado. Formal o informalmente. ¿Cómo lo evalúan a usted sus amigos? ¿Cuántos amigos ha perdido por causa del Señor? ¿Cuántos amigos ha ganado por la causa del Señor? Hermanos, seremos evaluados. Somos permanentemente, estamos expuestos a que se nos evalúe por lo que hacemos, lo que decimos, cómo nos conducimos. ¿Qué piensan de ti? 5, versículo 19. Tomó conciencia de una decisión. Tomó conciencia de una decisión. Dice el versículo 19, si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media para que no sea quebrantado. Se dice que las leyes de Persia y de Media eran leyes que jamás podían ser revocadas. No podían revocarse. Nadie podía hacerlo, ni siquiera el rey. Y usted se va a encontrar con esto más adelante en nuestro libro de Esther. Es decir, aquí el rey es confrontado a esta situación. Debe formalizarlo. No solo de palabra. Hay que iniciar algo definitivo. Yo les planteaba cómo es el procedimiento de divorcio en Chile. Generalmente hay primero una etapa de alejamiento temporal. Y después de algunos meses, cuando están alejados, las personas se han tomado su tiempo para pensarlo mejor, para evaluarlo, para reconsiderar, porque a veces, hermanos, uno toma decisiones muy, no sé cómo se dice, pero no me gusta el término, viscerales, muy de la pasión, muy del plano emocional, pero generalmente nuestras emociones no son buenas consejeras. Entonces, en Chile existe esto, de que cada persona que inicia un trámite de divorcio tiene que tener un tiempo de alejamiento
de algunos meses para luego comenzar la tramitación en sí. Significa que el rey aquí es confrontado a tomar la decisión sin vuelta atrás. Eso es lo que dice, para que no sea quebrantado un decreto. Y este decreto apuntaba a la destitución definitiva de Vasti como reina. El comentario dice que de aquí en adelante, si se menciona a Vasti, ya no se dice más la reina Vasti, sino que se dice solamente Vasti. Apuntaba a que esto sería un escarmiento para todas las mujeres del reino. Ella no entraría más en la presencia del rey literal y absolutamente. Y también le hacen la recomendación de que el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Wow, aquí está su sugerencia. Hermanos, porque en el fondo toda crisis, todo conflicto matrimonial tiene que a mí llevarme a una decisión. Yo debo tomar la decisión. Para esto debo buscar orientación, debo tomarme un tiempo de reflexión, debo honestamente reconocer, hermanos, y esto es lo que más le cuesta al ser humano, reconocer sus errores. Si yo en realidad quiero salvar mi matrimonio, yo debo reconocer mi error. Y no solamente debo reconocer mi error, sino que también yo debo reconocer que yo no me enfoqué en las expectativas que tenía mi pareja conmigo. Porque en el fondo eso es. Los errores están muy asociados a la decepción que produce en mi pareja porque yo no llené sus expectativas. Pero yo debo tomar la decisión. Debo jugármela por restaurar la relación. Debo someterme a una terapia para que pueda sanar las heridas emocionales. Y debo también hacerme acompañar en el proceso de la restauración. Pero yo debo tomar una decisión. ¿Cuál es el problema, hermanos? Que muchas parejas no enfrentan que tienen problemas, sino que dan vuelta a la página y dicen, si ya nos vamos a arreglar, y hay filosofías populares que dicen, mira, en este escenario se arreglan todas las cosas. Pero no siempre es así. No siempre es así. Yo debo tomar la decisión de restaurarlo. Tal vez fijar un plazo, un año, donde yo me voy a enfocar a recuperar la confianza, a dar también algunas señales para generar confianza, recuperarla. También debo abrirme generosamente al perdón, perdonando. No es fácil, porque si hay algo que complica, muchas veces el resentimiento, el daño que se han hecho. Pero yo debo tomar la decisión. Porque las cosas no se van a arreglar solas. Eso no se arregla solo. No, son dos vidas, son dos mundos. Y que están sufriendo por un lado porque se han dañado, pero aún se aman. Aún se aman. Se dice que hay una gran cantidad de violencia doméstica no denunciada porque está el conflicto, que la persona que me ama es la persona que me hace sufrir. No solo eso, sino que es la persona a quien yo amo me hace sufrir. ¿Cuántas mujeres han sido asesinadas en estos conflictos donde no denunció,
Entonces, tomar una decisión. Número 6, y ya nos vamos acercando. Versículo 20, tomó conciencia de la reparación. Reparación del daño. Dice el versículo 20, el decreto que dicte el rey será oído en todo su reino, aunque es grande. Todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Tomó conciencia de que había que reparar el daño. Él está enfocado en su daño personal, pero también está enfocado en el daño que se le hizo al reino, porque esto fue una ofensa pública. El decreto sería oído, sería conocido. Todas las mujeres volverían a darle honra a sus maridos. Es decir, repararíamos el daño de reparar la institución del matrimonio. Pregunto para nosotros, ¿qué medida toma usted para proteger su matrimonio? ¿Qué medida preventiva toma usted para mantener protegido su matrimonio? Es bueno que nos preguntemos esto, ¿de qué manera yo tomo una medida preventiva para proteger mi matrimonio? ¿De qué manera lo cuidas? ¿Se podrá solo con la divulgación de un decreto proteger el matrimonio y la familia? ¿O será necesario algo más? Hermanos, esto no funciona con decreto, usted sabe. En estos tiempos, por lo menos, no funciona con decreto. Mire, hay situaciones que a veces son ya irreversibles, pero aún así uno debe cuidarse de tener una actitud correcta, de encapsular mi fracaso de tal manera que mi ejemplo no dañe a mis hijos con una actitud incorrecta sobre el matrimonio. Está comprobado, las estadísticas dicen que fracasan más los hijos de padres separados. Eso es una realidad. Los hijos de padres separados, cuando se casan, tienen un alto riesgo de fracasar también. Por eso que es importante tomar conciencia de la reparación. ¿Hasta dónde mis hijos están dañados con mi fracaso? ¿Hasta dónde? Yo debo en algún momento enfrentar eso. Quiéralo o no, guste o no, quien toma la responsabilidad de tener los hijos debe siempre mantener un lenguaje que hable positivamente de la madre de ellos o del padre de ellos. Porque de esa manera yo también indirectamente estaré preparando a mis hijos con una actitud correcta cuando ellos se casen. ¿Se entiende la idea? Por eso que yo debo velar también por este concepto de reparación, reparar. ¿Por qué mis hijos deben vivir ese trauma tan grande si mi matrimonio fracasó? Yo debo tomar todas las maneras de que mis hijos sean o reciban el menos daño posible. Y para eso, lamentablemente, cuidarme de no hablar nunca mal de esa persona que fue mi cónyuge, pero que ahora ya no lo es. Porque no es un tema que hermano, hay gente que no retiene nada y que traspasa esa frustración, esa amargura, ese resentimiento. Lo traspasa a los hijos. Yo debo cuidar, reparar, llevarlos al perdón.
Finalmente, versículo 21, dice: agradó esta palabra a los ojos del rey de los príncipes, e hizo el rey conforme al dicho de Memucán. Pues envió carta a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura, a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa, y que se publicase esto en la lengua de su pueblo. Lo último es, tomó conciencia de la satisfacción. Le agradó. Qué descanso fue para él esta solución. Quedó tranquilo. Pero qué importante es también esta recomendación que pone en el edicto, que fuese comunicado a todos los pueblos, en sus lenguas, en sus idiomas, para que lo entiendan. Que cada uno, dice, que todo hombre afirmase su autoridad en su casa. Que cada hombre afirme su autoridad en su casa. Ay, Dios nos ayude a afirmar nuestra autoridad como jefes de hogar, como padres de familia, como esposos, como sacerdote, dice la hermana Mónica. Hermanos, esta mañana hemos visto esto. ¿Qué hacer cuando tenemos conflictos? Primero, tomar conciencia que necesitamos orientación. Segundo, de que nuestra vida siempre está en exposición. Afectamos a los demás, querámoslo o no. Que siempre habrá una comunicación formal o informal que hablará de nuestros éxitos, pero más de nuestros fracasos. Que también estamos expuestos para ser evaluados. Tomar conciencia de que somos evaluados. Hermanos, si hay una evaluación que debe interesarme por sobre todas las demás, es la que el Señor nos va a hacer cuando partamos de este escenario. Bien, buen siervo y fiel. Dios nos ayude a eso. De que los problemas no se arreglan solos, sino que necesitan siempre tomar una decisión, también velando siempre de que haya una reparación y por último, tener nuestra conciencia satisfecha, que tengamos satisfacción en lo que hemos hecho. Hermanos, he tratado de sacar esos principios en cada uno de estos versículos, 15, 16, 17 y 18, siempre con una palabra como palabra clave para entender el concepto. Y eso nos ayuda mucho a enfrentar nuestras crisis o la crisis de alguien cercano que a veces tenemos nosotros la oportunidad de ayudar, de asistir. Estamos rodeados de personas que muchas veces tienen problemas matrimoniales. Dios nos ayude, hermanos. La palabra de Dios es viva y eficaz. Oramos, Señor, queremos darte gracias por lo que hemos recibido en esta mañana, tu palabra. Ayúdanos, Señor, a asimilarla bien. Ayúdanos, Señor, a que nuestro entendimiento se abra para comprenderla, para proteger nuestra familia, para proteger nuestros hijos, para proteger nuestro matrimonio. Padre Celestial, en esta mañana hemos visto que si tenemos un problema que no hemos arreglado, necesitamos asistencia, necesitamos orientación. Señor, también necesitamos entender de que seremos evaluados primeramente por ti y luego por los que están siguiéndonos. También, Señor, te damos gracias porque podemos y debemos siempre tomar la decisión de enfrentar el problema y arreglarlo. Padre, gracias te doy porque tú también en tu soberanía, en tu gracia y en tu poder, puedes reparar, puedes restaurar, puedes sanar toda herida, puedes cicatrizarla. Señor, tú eres el sanador. Muchas veces cometemos errores, pero que nosotros no tenemos el poder para sanar,
pero tú lo haces, Señor. Cuando somos honestos contigo, cuando te hemos pedido perdón y hemos reconocido nuestro error, no solamente a ti, sino que también a quien hemos dañado. Gracias te damos, Padre, por lo que hemos recibido. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.